¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Edgar Rodolfo Pérez Anaya. Esta es mi tarea para el módulo 0609, eh, que tiene que ver con el deslinde de responsabilidades y evaluación del desempeño en la materia del análisis de puestos. Y pues bueno, hay una serie de preguntas que tenemos que responder y que tenemos que hacer un uso y un manejo del tema. La primera pregunta dice que a qué se refiere el término o de deslinde de responsabilidades. Bueno, en primera instancia me gustaría mencionar que la mayoría de la información en este trabajo ha sido obtenida de los autores como Grados y su trabajo del 2013, o de Chiavenato y su trabajo del 2007, así como algunos otros autores que a lo largo de la exposición pues iremos mencionando si es que se nos pasa en algún momento. Bueno, entendemos como deslinde de responsabilidades el marco a partir del cual se van a delimitar las actividades y las funciones o las tareas que eh, están relacionadas directamente con el puesto de trabajo definido. Esta es una de las funciones del análisis de puestos. El análisis de puestos tiene como objetivo, pues, marcar cuáles son las tareas y las funciones a seguir del trabajador, y dentro de estas tareas y dentro de estas funciones hay una delimitación de actividades y por ende también una delimitación sobre las responsabilidades y las funciones específicas de un puesto de trabajo. Normalmente estas especificaciones sobre las responsabilidades o el deslinde de responsabilidades quedan explicadas en los contratos a los que se sujeta el trabajador al iniciar una relación laboral con la empresa. Y en estos contratos suele estar establecido tanto el índice del salario, el cuánto va a ganar, las percepciones, el horario definido de trabajo, el área de trabajo, la herramienta, las maquinarias y lo que va a usar, y también cuáles son las funciones específicas a las que se va a dedicar, o de las que va a hacer uso, o de las herramientas que va a hacer uso, o en este sentido, cuál es lo que no debería de hacer. Normalmente esto debería quedar establecido en un contrato, pero la realidad mexicana, y esto me gustaría acotarlo en la explicación, no suele de pronto delimitar esto de inicio. Casi siempre podríamos relacionar la palabra deslinde de responsabilidades una vez que se suscitó un hecho que no es el que se esperaba o que no es favorable a una de las partes. Ahora, visto en un contexto laboral en la realidad mexicana, pues normalmente pues podría pasar que hubo un error en la producción, y entonces necesita saberse quién es el responsable. Y este responsable podría estar determinado desde el mismo hecho de la delimitación de funciones que ya hizo el análisis de puestos, donde podría haber un supervisor, un operario y un ayudante general. Y cada uno va a tener una responsabilidad definida, pero estas responsabilidades definidas, si no están bien establecidas o si no se lleva a cabo de buena manera un análisis de puesto antes de una contratación, pues podrían mezclarse actividades que uno u otro podrían indistintamente estar realizando, y el problema vendría cuando se presente una eventualidad o una incidencia. El deslinde de responsabilidades pareciera que se convierte en la herramienta a partir de la cual se va a establecer quién es el que se equivocó. Entonces, para no llegar a esta parte de quién es el que se equivocó, el deslinde de responsabilidades debe, sí o sí, plantearse desde el inicio del análisis de puestos y desde el diseño y el acuerdo de contrato que se establece en una relación entre una organización y un trabajador. Tengo un poco de tos. Una análisis de tareas o de funciones, pues tiene que ver con qué hace el empleado, cómo lo hace, dónde lo hace y qué requiere para hacerlo. Como decía, esto delimita muy bien las funciones de cada uno, y en el deslinde de responsabilidades, que es
una parte fundamental del análisis de puestos, porque el análisis de puestos lo que va a hacer es describir las funciones y las tareas o el trabajo específico que debe realizar cada uno de los involucrados en un área, pues va a quedar ya bastante establecido. También se puede decir que esta cuestión del deslinde de responsabilidades, pues también se determina a partir de el conocer y el tener definido cuáles son las habilidades y capacidades necesarias para desempeñar las tareas de cada puesto. Y como ya dijimos, establecer niveles jerárquicos, ya sea desde el puesto más grande hacia abajo, y en el área de trabajo, cuál es la relación que a partir de esta jerarquización tienen los empleados. Entonces, un empleado regular, por el mismo estatus de su condición, puede que incluso no tenga el mismo nivel de capacitación o las mismas competencias que se refiere, las competencias se refiere a las habilidades y a la experiencia que puede tener un trabajador, no va a desarrollar las mismas actividades que un supervisor, porque inclusive podría no conocer los procesos de producción o para llevar a cabo algún puesto, y estos quedan bien definidos desde el análisis de puestos. Entonces, el deslinde de responsabilidades a grandes rasgos o explicado de una manera generalizada sería el explicar y delimitar la responsabilidad que cada uno va a tener, y como mencionábamos, en el caso de que exista alguna incidencia o algo que salga de lo normal, también poder saber quién es el responsable en esa cuestión, y esto se determina a partir del deslinde de responsabilidades. En esta explicación pues ya em, abarcamos cuál es la importancia del análisis de puesto y las funciones, y que estas funciones pues son justo el hacer un análisis, un diagnóstico y delimitar funciones. Y bueno, la siguiente cuestión en la que tenemos que poner especial atención, mencionaba hace rato que gran parte de la información viene de Chiavenato y de grados, del Chiavenato en 2009, grados en el 2013, y Chiavenato lo define como la evaluación del desempeño, como un proceso donde se valoran las actividades que realizan las personas y la forma en las que la hacen para cumplir con metas, bueno, textualmente dice, resultados que deben alcanzar dentro de la organización. Y si nosotros lo podemos explicar con palabras propias, pues diríamos que en una evaluación del desempeño se va a buscar conocer si los objetivos planteados de inicio en esta relación laboral se están cumpliendo a partir de las capacidades y el desenvolvimiento de los trabajadores en las determinadas áreas. Entonces es un proceso diagnóstico, es un proceso de análisis donde se va a determinar el valor, la calidad, la excelencia de las labores o de las funciones llevadas a cabo por un trabajador, y esta evaluación del desempeño pues sirve para saber si se están cumpliendo, valga la redundancia, las metas o los objetivos, pero también sirve en procesos de promoción de los trabajadores. Es decir, en una cuestión en el análisis de puestos puede hacer para subir de categoría, para obtener un ascenso, para cambiar de área de trabajo, pues se hace una evaluación del desempeño del trabajador. Este desempeño del trabajador, pues no solo tiene que ver con su cuestión, digámoslo, productiva, sino también con las competencias que tienen que ver en el sentido de qué tan apto es para cambiar de áreas de trabajo, para trabajar en equipo, para resolver problemas, en sus relaciones en el área de trabajo, en el potencial de desarrollo que pueda tener el trabajador. Entonces, el desempeño, la evaluación del desempeño, pues cumple estas funciones dentro del análisis de puestos, que es pues la última pregunta que dice cuál es el papel que juega el análisis de puestos en los procesos de evaluación del desempeño. Y como lo estamos mencionando, es una manera en la que, según Werther y Davis en 1992, lo definen de manera muy genérica, diciendo que la evaluación del desempeño
consiste en el proceso mediante el cual las organizaciones estiman el rendimiento global de los trabajadores. Entonces podemos tener que este análisis del rendimiento de los trabajadores es una función indiscutible, o que una función que forma parte orgánica del análisis de puestos. El análisis de puestos va a ir completamente ligado también a la evaluación del desempeño en las organizaciones, ya que al haber diseñado unas funciones y tareas específicas para una determinada área de trabajo, para un determinado puesto de trabajo, a partir del análisis de puestos, entonces queda delimitado las responsabilidades, las actividades, las formas en las que va a trabajar el empleado, y a partir de eso se puede llegar a la conclusión de si está haciendo bien, está haciendo mal su trabajo, si está haciendo cosas que no le corresponden, si a pesar de hacer cosas que no le corresponden, las está haciendo de buena manera, porque la evaluación del desempeño no siempre tiene que ver en un proceso negativo donde es como un mero examen para ver si se está cumpliendo con los objetivos. Como decíamos, en una promoción de puesto, la evaluación del desempeño pues tiene un cariz positivo, pero pues también podría ser que el mismo empleado tenga eh, entusiasmo por avanzar, por crecer, por conocer más y aprender más, y de él salga también realizar actividades que tal vez no estén delimitadas en su puesto, pero que él lleva a cabo, lo cual haría que dentro del análisis del desempeño o la evaluación del desempeño se determine que pues es un elemento valioso y que merecedor de un ascenso. Eh, Aquí pues ya hemos dicho que está relacionado el análisis de puestos con la evaluación del desempeño. Es que estoy viendo aquí que debe de justificar mi información. Bueno, pues ya por ahí hicimos un par de citas. Los textos de grados se refiere al trabajo del 2013, que se llama Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción del Personal. Y también usamos el recurso de Reyes Ponce del 2008, que se llama Análisis de Puestos, una décima reimpresión. Y también un trabajo del 2017 de Santiago, que se llama Validación de Puestos, Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. Esto está hecho para el área de contaduría y administración. Sin embargo, la explicación que tiene sobre la evaluación de puestos y la evaluación del desempeño, pues parece que es funcional en este análisis que acabamos de hacer. Y también de Varela, administración de la compensación, sueldos, salarios, prestaciones. Bueno, pues esto también tiene que ver con la delimitación de responsabilidades. Son los trabajos que, este ya lo mencionamos en la cita, que estuve consultando. A diferencia de los demás compañeros, no sé si esto me gustaría justo la retroalimentación, la parte en la que las citas textuales en realidad son pocas, más bien me interesa más cómo hacer un manejo del tema, la explicación y poder desarrollarlo para que quede claro que hay una comprensión del mismo y no solo una lectura de citas. Creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias.